taller. Como mencionaba Gerardo, el día de hoy la idea es que podamos conversar sobre dos temas principales que se enmarcan dentro de la formalización de proyectos. Lo primero tiene que ver con la constitución o el proceso de constitución de empresas o sociedades en Chile. Vamos a conocer los principales tipos de sociedades que se constituyen en nuestro país para poder desarrollar emprendimientos. Y por otra parte, también vamos a conversar o comentarles en términos bien generales cuáles son las modalidades que existen en Chile para constituir empresas, ¿ya? En la segunda parte de este taller o de este espacio, digamos, esta instancia, va a estar a cargo de Macarena, quien va a contar, digamos, todo lo relacionado con el trámite de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Esta actividad se enmarca dentro de la ejecución de los proyectos Semilla Inicia, así que aprovecho de también felicitarlos y darles la bienvenida. Entiendo que ya tuvieron una instancia realizada por Crisalis precisamente para darles la bienvenida a nuestra incubadora, pero digamos, yo no tuve la oportunidad de participar, pero igualmente les doy la bienvenida. Y el contexto es básicamente que los proyectos, o la gran mayoría de los proyectos que ustedes formularon y postularon y posteriormente se adjudicaron, lo hicieron como personas naturales. Por lo tanto, digamos, dentro de uno de los objetivos de la línea de financiamiento Semilla Inicia es precisamente que transiten, digamos, hacia la formalización y que sea una persona jurídica o una sociedad quien se encargue de ejecutar el proyecto. Así que voy a comentar, perdón, voy a compartir pantalla. No sé si Maca, ahí tú quieres agregar algo más sobre la instancia. No, Tony, muchas gracias. La idea es que dentro de este espacio de tiempo podamos, em, como les comentaba, denme un segundito. No sé si ya ven mi pantalla o aún no. No, aún no se ve tanto. Ya, problema. Vamos acá. Ya, ahora voy. Y de todos modos, igual vamos a generar un espacio de conversación, de preguntas, una vez finalizadas las exposiciones, tanto mías como de Macarena, para poder aclarar dudas que nazcan de esta charla y también algunas otras que ustedes tengan a propósito también de este proceso de constitución y formalización de sus proyectos. Entonces, primero, quería comentarles un poco el contexto, dónde estamos hoy en día nosotros dentro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso como incubadora de negocios Crisalis. Y lo cierto es que la universidad tiene un ecosistema bastante amplio en relación a temáticas de innovación y emprendimiento. La incubadora de negocios Crisalis, PUCB, en conjunto con la red Fortalece Pyme y el Valparaíso Makerspace, forman parte del área de incubación de la Dirección de Innovación, que a su vez forma parte de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación, ¿ya? Es más que nada como para comentarles un poco dónde nos encontramos hoy en día, dónde está situado la incubadora de negocios Crisalis como una entidad de apoyo a emprendimientos, y para que conozcan también en esta gráfica de qué manera está compuesto nuestro ecosistema y cuáles son las unidades que conforman, digamos, esta vicerrectoría de investigación, creación, innovación. Entonces, como les comentaba, el propósito de este taller es precisamente apoyarlos en este proceso previo a la formalización. Y en este contexto creo que es importante poder plantearnos una pregunta, y es decir, ¿por qué emprendemos? ¿O por qué decidimos? ¿O por qué ustedes tomaron la decisión de emprender? Yo creo que existen diferentes respuestas a esta interrogante. Yo solamente acá menciono algunas que a mi juicio son, creo yo, relevantes de comentar. Lo primero es que el hecho de desarrollar alguna actividad económica, cualquier actividad económica, digamos, es un derecho o un derecho constitucional, ¿no? ¿Verdad? Está contenido en la Constitución Política de la República. eh, digamos, se considera un derecho la decisión, digamos, de cualquier persona, de cualquier individuo, de desarrollar una actividad económica siempre y cuando esto no esté, digamos, no afecte al orden público y no esté, digamos, en contra de las disposiciones legales asociadas o al ordenamiento jurídico, más bien, ¿no? Por otra parte, el hecho de emprender permite materializar de manera libre nuestras propias ideas de negocio. Muchas veces pensamos en que queremos ser independientes, ¿no? No nos gusta trabajar de manera subordinada, nos gustaría a lo mejor
tener esta autonomía de la voluntad que nos permite tomar nuestras propias decisiones. Por otra parte, también el iniciar un emprendimiento implica, en muchos casos, impulsar una marca propia, ¿no? Que identifique algún producto o algún servicio que yo voy a prestar el día de mañana y de esa manera obtener un reconocimiento por parte de mis eventuales clientes o eventuales proveedores en el futuro, ¿no? Por otra parte, también el hecho de emprender genera o constituye un desafío constante respecto de cómo ir mejorando en el tiempo, ¿no? Diversificando y optimizando la propuesta de valor. Pasa muchas veces de que los emprendimientos nacen de una manera y en el camino se van, de alguna manera, ajustando o van pivoteando y de esa manera con el tiempo también y con la experiencia que van adquiriendo se logra ir optimizando en el tiempo la propuesta de valor y eso indudablemente genera un desafío constante. Aquí para nosotros también es vital poder entregar apoyo en todo ámbito, ¿no? Para precisamente apoyarlos en este proceso de mejoramiento, de diversificación y de optimización de la propuesta de valor. Y por último, tiene relación también con lo que mencionaba anteriormente, que es que permite, digamos, el hecho de emprender, generar una independencia económica o una autonomía financiera, que muchas veces es compleja, ¿no? De hecho, precisamente el hecho de buscar financiamiento público, como ustedes ya lo están haciendo, digamos, también es una oportunidad para poder eh, hacer crecer el negocio, ¿verdad? Y de alguna manera también lograr esta independencia, autonomía financiera en el futuro. Ahora bien, es súper importante también entender la importancia de la formalización, ¿no? Y para ello tenemos que también saber de qué manera se pueden desarrollar emprendimientos. Yo acá destaco dos, probablemente existan otras, pero las principales son dos, ¿no? El hecho de desarrollar un emprendimiento como persona natural y por otra parte desarrollar el emprendimiento o un negocio a través de una persona jurídica, ¿no? En el caso de las personas naturales, como bien sabemos, corresponde a las personas, digamos, de carne y hueso, como nosotros. En este caso, la persona que decide desarrollar un emprendimiento a través de una persona natural ejerce todos los derechos y obligaciones, ¿verdad? Lo asume por cuenta propia y de alguna manera también es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de la empresa. Estoy hablando de la empresa como persona natural, ¿no? No una empresa como persona jurídica. Y esto es vital precisamente y es donde nosotros siempre ponemos la importancia de transitar de un emprendimiento como persona natural a una persona jurídica precisamente por lo que tiene que ver con el resguardo del patrimonio y esta diferenciación del patrimonio personal con el patrimonio de la persona jurídica como lo iremos viendo más adelante. En este contexto, el desarrollar un emprendimiento como persona natural, la persona utiliza su propio root, ¿no? Y obviamente no supone una pluralidad de sujetos porque simplemente esta persona que es un contribuyente es quien forma o quien de manera autónoma desarrolla este emprendimiento. Otro aspecto importante es que las personas naturales a diferencia, como veremos más adelante, de las personas jurídicas, no requieren demostrar un capital para emprender su actividad, ¿ya? Obviamente, esto no significa de que no requieran de un capital para poder desarrollarla. Siempre va a ser importante, probablemente necesario, tener un capital para poder emprender cualquier actividad económica. Pero en este caso no es necesario demostrarlo, ni declararlo, ni tampoco, digamos, incluirlo en algún estatuto, porque básicamente no hay un contrato y no existe una persona jurídica legalmente constituida. Por otra parte, nos encontramos con emprendimientos que se desarrollan como personas jurídicas. Y es aquí donde, de alguna manera, también toma relevancia la realización de esta actividad del día de hoy, ¿no? Porque es importante formalizar y porque es importante transitar a una persona jurídica. Lo cierto es que las empresas o las personas jurídicas, sociedades, empleándolo como términos sinónimos, es quien asume todos los derechos y obligaciones de la misma. Veremos más adelante que las personas jurídicas poseen atributos de la personalidad que les son propios, ¿no? Poseen un root, poseen un nombre o razón social, tienen un domicilio particular, tienen un capital particular, ¿no? Tienen ciertos atributos que de alguna manera lo diferencian de la persona jurídica que puede eventualmente, perdón, de las personas naturales o jurídicas que a su vez pueden conformar una persona jurídica o una sociedad. En este sentido, las deudas u obligaciones se limitan a los bienes de la empresa, o sea, ya inmediatamente hay una separación de patrimonio de lo que corresponde al patrimonio de los socios o accionistas que forman parte de una persona jurídica y del patrimonio de la persona jurídica propiamente tal, ¿no? En este sentido, la empresa obviamente utiliza su propio RUT, es decir, es un contribuyente distinto al de los socios,
Y como también veremos más adelante, las personas jurídicas pueden estar conformadas por una o más personas, ¿ya? Estas personas, como dije anteriormente, pueden ser personas naturales o también pueden ser personas jurídicas, ¿no? Y acá, en lo que tiene que ver con el capital, a diferencia de la persona natural, requieren de un capital. No significa que como persona natural, como decía, no lo requieran, pero en este caso sí tiene que declararse o tiene que señalarse o estipularse en el contrato o en la escritura de constitución, ¿ya? Que es algo que vamos a revisar más adelante. Ahora bien, es importante también para entender el concepto de sociedades ir a la ley, ¿no? Y acá quizás me pongo un poco latero, pero lo cierto es que el Código Civil establece, digamos, una definición del concepto de sociedad. Es un concepto que en la práctica o en la actualidad más bien está un poco desactualizado, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo define como un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, es decir, existe un aporte que veremos más adelante en qué puede consistir, y sí o sí tiene que existir un objetivo o tener, digamos, la expectativa de repartir entre sí estos beneficios que pueden provenir de alguna actividad económica determinada, ¿ya? Y posteriormente agrega esta definición de que el hecho de constituir una sociedad constituye una persona jurídica distinta de los socios que individualmente la componen, ¿ya? Entonces, de esta definición legal que yo, como les comentaba, está un poco desactualizada o se ha ido, digamos, eh, quedando un poco atrasada, un poco en el pasado, podemos distinguir ciertos elementos, ¿no? Lo primero es que es un contrato, ¿no? Las sociedades se constituyen, como veremos más adelante, a través de un contrato. Es decir, hay un acuerdo de voluntades, existe una convención, hay una escrituración de un documento donde se estipulan ciertos términos y condiciones que va a ser el cuerpo normativo o el cuerpo legal de una sociedad determinada, ¿no? Esta definición, además, plantea de que debe existir la participación de dos o más personas, ¿ya? Veremos más adelante de que hoy en día existen tipos de empresas o sociedades que no requieren, digamos, de este requisito, ¿ya? Y que pueden ser constituidas por una persona incluso. Por otra parte, y esto sí o sí, independiente del tipo de sociedad, comprende la estipulación de un aporte. O sea, tiene que existir necesariamente un capital. Este capital puede consistir en dinero, puede consistir en especies, bienes, digamos, bienes muebles, bienes inmuebles, o también en algunos casos puede valorizarse el trabajo, ¿no? La actividad profesional que, por ejemplo, uno de los socios desarrolle se puede valorizar y eso puede consistir en un aporte que a su vez forma parte del capital de la sociedad, ¿ya? Eh, Acá hay otro elemento que tiene que ver con la obtención de los beneficios y las utilidades. O sea, sí o sí existe acá un ánimo de lucro, ¿no? Un ánimo de percibir utilidades a propósito del ejercicio de una actividad comercial. Por otra parte, en cuanto a la regulación, podemos mencionar que las sociedades se regulan por el Código Civil, ¿ya? Acá hay una definición que se extrae del Código Civil, pero también existen cuerpos normativos específicos, por ejemplo, el Código de Comercio, que también regula particularmente las sociedades anónimas y las sociedades por acciones, y ciertas leyes especiales, como por ejemplo las que regulan a las sociedades de responsabilidad limitada o a las empresas individuales de sociedad de responsabilidad limitada, perdón. Y un aspecto súper importante, tratándose de sociedades que están conformadas por una pluralidad de sujetos, es la existencia de un affecto societatis. ¿Qué significa el affecto societatis? Que es un término jurídico. Es básicamente de que exista una colaboración o que exista más bien un ánimo, un deseo de colaborar para un fin común, ¿no? Esto se ve más frecuentemente en las sociedades de personas. Veremos más adelante que las sociedades se clasifican en sociedades de personas y en sociedades de capital, ¿ya? Donde en el caso de las sociedades de personas, la importancia radica precisamente en las personas, es con quién yo voy a desarrollar un negocio. Probablemente va a ser una persona con quien yo tengo un vínculo de amistad, un vínculo de parentesco, una persona que yo conozco y puedo, digamos, confiar en ella porque es mi amigo o porque sé que esta persona es responsable, nos conocimos hace muchos años, por lo tanto yo quiero con él desarrollar un negocio, ¿no? Por lo tanto, esta existencia de affectio societatis se ve más comúnmente en las sociedades de personas, pero también puede estar presente en las sociedades de capital. Ahora bien, ya visto más o menos en términos generales la diferenciación entre las personas naturales, las personas jurídicas, la definición que nos entrega la ley respecto de las sociedades, podemos distinguir o identificar más bien
ciertas características, ¿no? Algunas que ya hemos revisado. Entonces, primero, las sociedades son personas jurídicas con capacidad de adquirir derechos y obligaciones. La ley las define así: personas jurídicas, entes ficticios, ¿verdad? Capaz de adquirir derechos y obligaciones, ¿no? Pueden desenvolverse dentro de la vía del derecho, ¿no? Por otra parte, poseen atributos propios de la personalidad, y es algo que también se los mencionaba anteriormente. Existe un root, existe un capital, un domicilio, ¿verdad? Existen ciertos atributos que de alguna manera la diferencian de los socios que la conforman. Acá existe un atributo de la personalidad que tienen las personas naturales y que no tienen las personas jurídicas, que es el estado civil, porque naturalmente no es aplicable para las sociedades, ¿ya? Como ya lo hemos dicho, constituye una persona jurídica diferente a los socios que la conforman. Pueden estar integradas por personas naturales o jurídicas. Se clasifican en sociedades de personas y sociedades de capital. Y también, como ya se mencionó, se constituyen para generar una actividad comercial o de negocios. Y por último, una característica no menos importante es que de alguna manera las sociedades también permiten, a propósito del desarrollo de emprendimientos, por ejemplo, de manera mucho más fácil reunir capital y financiarse, ¿no? Acá podríamos hablar, por ejemplo, de financiamiento público, donde, por ejemplo, existen líneas de financiamiento que están dirigidas exclusivamente a personas jurídicas. Por ejemplo, también la posibilidad de lograr de manera más fácil quizás financiarse a través de un crédito de consumo, por ejemplo, en un banco, o, por ejemplo, la facilidad que puede tener una sociedad de poder, por ejemplo, generar un aumento de capital, ¿verdad? Que venga un inversionista, digamos, que quiera aportar al negocio. Lógicamente va a ser mucho más fácil de que esa inversión se realice en una persona jurídica, donde se pueden establecer, digamos, de manera estructurada las reglas del juego, a diferencia de una persona natural. No digo que no sea posible bajo esa figura de persona natural, pero lógicamente es mucho más fácil realizarlo en una sociedad legalmente constituida. Veremos más adelante también que hay tipos de sociedad que facilitan este tipo eh, de proceso, ¿ya? Y bueno, acá ya nos vamos directamente a comentar, a grosso modo, tres tipos de sociedades que comúnmente se constituyen para desarrollar emprendimiento. Una parte, las empresas de individual de responsabilidad limitada, la EIRL, la sociedad de responsabilidad limitada, que veremos luego, y por último, las sociedades por acción. En primer término, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las famosas EIRL, es un tipo societario de algún modo moderno, ¿verdad? Que fue creado no hace mucho tiempo atrás. Veremos más adelante que las sociedades de responsabilidad limitada, que muchas veces se confunden con este tipo de sociedad, es el tipo más tradicional y más antiguo. Lo cierto es que la empresa individual de responsabilidad limitada está definida como aquellas empresas propiamente comerciales formadas por una persona natural que gozará de una personalidad jurídica denominándose titular de la EIRL. Este tipo de empresa es bastante peculiar en el sentido de que rompe un poco la definición que nos entrega el Código Civil, porque como su nombre lo indica, es una empresa individual y por tanto está conformada necesariamente por una persona natural y, como les comentaba, constituye por esa razón una excepción a la regla general. No existe una pluralidad de sujetos, necesariamente debe estar constituida por una sola persona. Como elemento común, cuenta con un patrimonio propio independiente al del constituyente. Existe esta diferenciación de patrimonio, que es una característica que es, digamos, horizontal a todas las sociedades. En cuanto a la razón social, que es el nombre de la sociedad, debe incorporar necesariamente al menos el nombre y apellidos del constituyente, sumado al nombre de la actividad económica o giro, ¿ya? O sea, acá no puedo establecer un nombre, digamos, libre, más allá de que se puede establecer en los estatutos de la sociedad un nombre de fantasía. Cierto es que la razón social principal de la empresa o de esta sociedad debe indicar al menos el nombre y la actividad económica o giro que va a desarrollar. Acá también un aspecto que tiene que ver con el patrimonio es que la responsabilidad está limitada obviamente al monto que aportó en este caso el constituyente a la sociedad, pero hay una letra chica ahí que tiene que ver con que este tipo de sociedades, como veremos más adelante, solamente permiten desarrollar un giro o actividad comercial, y por tanto, si es que, por ejemplo, el constituyente como representante legal actúa fuera
del giro o actividad comercial de la empresa, eventualmente puede ser responsable de su patrimonio personal porque, digamos, está desarrollando una actividad a nombre de la empresa por un giro que no esté, digamos, informado en la iniciación de actividades, ¿verdad? Em, Acá, obviamente, la administración, por regla general, corresponde al constituyente, pero esto no significa que éste no pueda, digamos, designar a terceros como gerentes o mandatarios. Y por último, pero no menos importante, y de hecho es una de las desventajas o debilidades de este tipo de empresa, además de ser de objeto único que solamente permite desarrollar un giro comercial, es que en caso de que desee incorporar nuevos socios o accionistas, se debe transformar necesariamente en un tipo de sociedad que permita pluralidad de personas, ¿ya? En este caso, lo más común es que de una EIRL se transite a una sociedad de responsabilidad limitada o que se transite a una sociedad por acciones. Ahora bien, como les comentaba, el tipo reciente que vimos, la famosa EIRL, se confunde muchas veces con la sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? La sociedad de responsabilidad limitada es el tipo de sociedad más antiguo y tradicional que existe en Chile, ¿ya? De hecho, hasta hace poco fue el tipo de sociedad que comúnmente se constituía para desarrollar emprendimiento. Obviamente este tipo de empresa sigue activo y se siguen constituyendo sociedades bajo esta figura, pero como veremos más adelante, la estadística hoy en día dice de que la sociedad por acciones ha tenido mayor presencia que este tipo de responsabilidad de empresa de sociedad de responsabilidad limitada, que ha ido quedando relegada un poco en el segundo lugar. Entonces, podemos acá señalar de que es una sociedad de personas. Como dijimos anteriormente, las sociedades de personas ponen el foco precisamente en los socios que conforman la sociedad. Por lo tanto, como yo les comentaba, este tipo de empresa está generalmente dirigida para personas que tienen vínculos de confianza, sea por un vínculo de amistad o parentesco, ¿no? Acá necesariamente, y acá hace, digamos, da cumplimiento a la definición que revisamos en un comienzo, que necesariamente debe estar conformada por dos socios y solamente puede tener un máximo de 50 socios, ¿ya? Establece un mínimo y un máximo de socios que pueden ser parte de esta sociedad. Acá existe una plena libertad en cuanto al desarrollo de actividades o giros comerciales. Obviamente, como Macarena seguramente les va a comentar más adelante, las actividades comerciales, los giros comerciales deben estar informados en el proceso de iniciación de actividades o en el caso de que en el camino, por ejemplo, desarrollen un nuevo giro comercial, se debe obviamente informar oportunamente al Servicio de Impuestos Internos. En este caso, la razón social, de algún modo, también nos da cierta libertad, es decir, debe incluir el nombre de los socios o una referencia al objeto social, obviamente acompañado de la palabra limitada. ¿Mm? Acá, tratándose de sociedades de personas, haremos luego el contraste con las sociedades por acciones, por ejemplo, que es el tipo de sociedad de capital que vamos a revisar en esta sesión. Requiere de un acuerdo unánime para modificar estatutos y para ceder la participación a terceros, ¿ya? Y esto es básicamente porque es una sociedad de personas y por lo tanto existe cierta limitación respecto de, por ejemplo, que yo pueda ceder mi participación a un tercero, básicamente porque al ser una sociedad de personas, requiero la voluntad o la autorización o el consentimiento de mi socio, porque lógicamente a él le importa qué personas van a entrar al negocio y por tanto requiere su autorización. Acá otra característica, al igual como les comentaba de todos los tipos societarios, es que la responsabilidad es hasta el monto de los aportes sociales. Y como les comentaba, está destinada para personas que poseen vínculo de confianza, amistad o parentesco. Por último, pero no menos importante, nos encontramos con las famosas SPA o sociedades por acciones, ¿ya? Yo les comentaba que este tipo de empresa es probablemente el que hoy en día se constituye con mayor presencia o tiene mayor presencia, digamos, en el tipo de empresas que se crean. Y básicamente porque de algún modo es un tipo de empresa mucho más flexible, está pensado eh, en emprendimientos dinámicos, quizás emprendimientos o negocios que de alguna manera tienen una alta proyección hacia el futuro. Y la gran característica de este tipo de sociedades es que es una sociedad de capital, ¿ya? Acá
a diferencia de del tipo anterior, del tipo de empresa anterior, lo importante es el dinero, ¿no? El capital que obviamente aportan los socios y acá ya no es relevante, digamos, o no es tan relevante la persona, digamos, que de alguna manera forma parte como accionista de una sociedad, sino que lo relevante es el capital de la sociedad. Veremos más adelante que el capital de las sociedades por acciones está dividido en acciones, ¿no? Em, en cuanto a la razón social, acá existe plena libertad respecto a la denominación, siempre y cuando incluya dentro de la razón social las siglas o la expresión SPA. Tampoco existe limitación alguna en relación al desarrollo de giros o actividades comerciales. Pueden desarrollar giros diversos, incluso que no sean complementarios entre sí, y no tienen ninguna limitante en ese sentido. Acá también una particularidad que tiene y que contraviene un poco a la definición que vimos en el inicio es que este tipo de sociedad puede estar conformada por uno o más accionistas y no establece, digamos, un número determinado, digamos. Por lo tanto, muchas veces este tipo de empresas es escogida por emprendimientos que están solos, digamos, que no tienen socios, pero que tienen una alta proyección y que el día de mañana probablemente sí pueda, digamos, sumar a nuevos integrantes, ¿ya? Básicamente, por ser una sociedad de capital, este tipo de sociedades facilita muchísimo la entrada y salida de socios, facilita muchísimo los procesos de levantamiento de capital, por lo tanto, es un tipo de empresa que comúnmente utilizan los emprendimientos para ejecutar sus proyectos de innovación. Como les comentaba anteriormente, el capital social se divide en acciones. Se pueden establecer diferentes tipos de acciones, ¿no? Acciones ordinarias, acciones preferentes, que tengan ciertas características que de alguna manera, digamos, tengan mejores condiciones que otras. Acá existe una posibilidad, digamos, de poder regular de manera abierta este tipo de aspectos precisamente por lo que les hablaba recientemente, es una sociedad de capital. Pueden, por ejemplo, los accionistas o el accionista acordar que, por ejemplo, se emitan acciones para poder invitar a participar a terceros y esas acciones, por ejemplo, que se emitan, que la sociedad decida emitir, perdón, pueden tener ciertas características en relación, por ejemplo, a la toma de decisiones, en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las utilidades y las pérdidas, ¿no? Y eso obviamente tiene que quedar estipulado en los estatutos de la sociedad. Como mencionaba anteriormente, pueden ser cedidas libremente las acciones, a menos que se estipule alguna restricción. Es comúnmente utilizado de que, por ejemplo, se establezcan ciertas restricciones respecto de un socio para poder ceder a un tercero, que se establezca un derecho preferente, por ejemplo, para que le ofrezca las acciones al otro socio de la sociedad o a los otros socios de la sociedad antes de vender a un tercero. Pero si no existe esa restricción, digamos, la lógica de este tipo de sociedades es que puedan los socios, o más bien accionistas, puedan desprenderse, vender, ceder una parte o totalmente, digamos, su participación en una empresa. Y otra particularidad importante en este tipo de sociedades que no tienen las otras es que permite diferentes formas de administración, particularmente la figura del directorio, ¿no? Que le aproxima un poco a las sociedades anónimas, que uno las ve como sociedades grandes, ¿no? Que desarrollan giros amplios, que tienen, digamos, una gran cantidad de personas que participan en este tipo de sociedades. Y de alguna manera el directorio yo creo que está, digamos, recomendado o está dirigido para emprendimientos donde existen muchas personas, básicamente para ponerse de acuerdo en temas relevantes. Por ejemplo, es muy común que se utilicen los directorios cuando han habido procesos de levantamiento de capital e ingresa un inversionista y de alguna manera pone un miembro del directorio en la administración de la sociedad para la toma de decisiones en cuanto a la administración. También permite formas distintas, por ejemplo, tener un gerente general, establecer una administración conjunta entre los socios, ¿verdad? O establecer una administración indistinta. Vale decir que cualquiera de los socios que conforman o que son parte de esta sociedad puedan legalmente representarla, ¿ya? Ahora bien, y esto es algo súper importante porque hemos visto muchos proyectos que
no tienen detrás equipos de trabajo, ¿ya? No sé si será el caso de ustedes, probablemente después del término de esta sesión nos van a poder contar quizás sus experiencias o dudas relacionadas a esto, pero muchas veces hay proyectos que no tienen equipos detrás. Y entonces, cuando eso ocurre, es decir, estoy solo en esto, tengo una idea de negocio y me quiero formalizar, nacen algunas preguntas a propósito de las sociedades que permiten ser constituidas con una persona, ¿ya? Y aquí es donde decimos, bueno, ¿es una RL, EIRL o una SPA? Y yo creo que acá va a depender, por ejemplo, algo que les mencionaba antes, si en el futuro están pensando en incorporar a nuevas personas al emprendimiento, quizás nuevos socios, quizás alguien que de alguna manera va a agregar valor más allá de aportar una cierta suma de dinero como inversión, o derechamente alguien que va a poner dinero para, o capital más bien, para poder desarrollar ciertas líneas del negocio. Por otra parte, respecto a la razón social, la SPA, digamos, permite establecer un nombre quizás más atractivo, más llamativo, a diferencia de la IRL, que como dije anteriormente, debe indicar necesariamente el nombre del constituyente y la actividad comercial. Respecto al objeto, también es algo relevante, ¿no? Como les comentaba, la IRL tiene un objeto limitado o objeto único, a diferencia de las SPA, que permite desarrollar actividades diferentes entre sí. Ahora bien, viendo estos tres tipos de sociedades, que como yo les mencionaba, no son las únicas, existen diferentes tipos de empresas, pero lo cierto es que son las que comúnmente se constituyen para desarrollar emprendimientos. Aquí yo me atrevería a decir, y es algo que siempre digo, eh, dada mi experiencia también apoyando a la incubadora Negocios Crisalis, es que la gran mayoría de los emprendimientos que forman parte del portafolio y que son personas jurídicas, la gran mayoría son sociedades por acciones, ¿ya? Entonces, algo está diciendo, digamos, y en base también a lo que hemos conversado hasta acá, que es el tipo de sociedad que hoy en día se recomienda para los emprendimientos, como los de ustedes. Ahora bien, es súper importante, obviamente, antes de llegar al proceso de constitución, es definir aspectos previos, ¿no? ¿Cuál va a ser el tipo de sociedad que voy a constituir? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál va a ser el domicilio tributario? Que es algo que Macarena también va a hablar más adelante, que voy a definir. ¿Quién va a ser el representante legal de los socios, ¿no? Somos varios. ¿Quién va a representar a la sociedad? Confío en mi socio para que él exclusivamente sea el representante o para que tengamos, digamos, representaciones distintas. Em, ¿Cuál van a ser los aportes, ¿no? ¿Cuál va a ser la proporcionalidad? ¿Cuál va a ser mi participación? ¿Vamos a ser accionistas, digamos, igualitarios? Yo voy a ser mayoritario porque de alguna manera tengo la idea y estoy invitando, en este caso, a mi socio a participar, pero la idea la creé yo, por lo tanto yo voy a tener una participación mayoritaria. El objeto social, es decir, a qué se va a dedicar la sociedad. Todos esos aspectos son importantes definir de manera previa a este paso que es el proceso de constitución propiamente tal, ¿ya? Y aquí es súper importante mencionar que hasta el año 2013, hasta el año 2013, perdón, la única vía para conformar sociedades o empresas en Chile era un sistema que se denomina hoy en día sistema tradicional, ¿ya? Que es el famoso sistema que necesariamente requería de la asistencia o de la asesoría o del patrocinio más bien de un abogado, porque las escrituras públicas, como quizás ustedes saben, tienen que ser necesariamente redactadas por un abogado, ¿no? Y posteriormente traía una serie de trámites y costos que lógicamente eran mucho más elevados al sistema que veremos luego, y básicamente era la elaboración, por ejemplo, de un extracto de la escritura pública, que debe contener ciertos elementos esenciales, que es básicamente lo que yo le hablaba recién: razón social, domicilio, objeto social, quién va a ser el representante legal, cuáles van a ser sus facultades, cuál va a ser el capital, cómo se va a aportar, si es una sociedad, por ejemplo, por acciones, cuál van a ser la cantidad de acciones que va a estar dividido ese capital, etcétera, etcétera, ¿no? Y este extracto, que obviamente tenía que ser protocolizado, posteriormente se tenía que inscribir o se tiene que inscribir, porque este sistema aún está vigente, como les comentaba, en el registro de comercio del conservador de bienes raíces, y posteriormente realizar una publicación en el diario oficial donde de alguna manera ustedes dan a conocer a la sociedad de que están realizando este trámite de constitución, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, muchos trámites, intervención de un abogado, intervención obviamente de una notaría, del conservador de bienes raíces y del diario oficial, ¿no? Por lo tanto, es un tipo de sociedad que de alguna manera, perdón, un tipo de constitución de sociedad que de alguna manera es
podríamos decir quizás un poco burocrático, quizás de alto costo, ¿no? Y también que de alguna manera demora mucho más, ¿no? Entonces, como bien dice ahí, este trámite tiene un costo variable y está compuesto por los honorarios y también por los costos administrativos asociados a este proceso y es lo que acabamos de mencionar. Ahora bien, ¿qué ocurre en el camino? Desde el año 2013 en adelante, a través de la ley 20.659, se crea un nuevo sistema de constitución de sociedades en Chile que de alguna manera intentaba, ¿no?, impulsar la generación de empresas, sacar la burocracia, sacar los costos asociados a los procesos de constitución y también de alguna manera transitar o más bien permitir o promover la constitución de empresas y sacar de la informalidad aquellos emprendimientos que de alguna manera estaban expuestos desde el punto de vista patrimonial desarrollando emprendimientos como persona natural. Entonces se crea esta plataforma en el año 2013 y viene de alguna manera a revolucionar el sistema de constitución de empresas en Chile. De hecho, el otro día conversábamos con los ejecutivos de Crisal, mis compañeros, de todo lo que generó esto en su momento, porque pasaba de que existía mucha desconfianza, existían muchos mitos asociados a estos tipos de empresas que con el tiempo obviamente se han ido despejando y hoy en día me atrevería a decir de que es un tipo de empresa, un tipo de formalidad o un sistema de constitución de empresa que no tiene ningún impedimento, digamos, para poder, por ejemplo, desarrollar procesos de aumento de capital, de poder, por ejemplo, postular a licitaciones, de poder solicitar créditos, o sea, es una persona jurídica legalmente constituida por un sistema distinto, pero que es igualmente válido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta plataforma permite con mayor simplicidad y sin costo constituir, modificar, transformar, dividir, fusionar y disolver sociedades. Es un registro único, es decir, rige en todo el territorio nacional y es administrado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Este sistema, como dije anteriormente, busca impulsar el emprendimiento, promoviendo la creación y el desarrollo de nuevas empresas. Adicionalmente, estos trámites, o sea, los trámites que comprende la plataforma, que como mencionaba anteriormente, permiten constituir, modificar, transformar, dividir, fusionar y disolver sociedades, pueden ser realizados por cualquier persona, incluso sin ser asesorados por un profesional. Ya, aquí, obviamente, yo tengo mi opinión en torno a esto y como diré más adelante, creo que independiente de que este sistema o esta forma de constituir empresas en Chile, no implica el asesoramiento o el patrocinio de un abogado, sí siempre es importante asesorarse bien para evitar cometer errores que muchas veces los emprendimientos incurren sin, digamos, buscar una asesoría previa al proceso de constitución. Y una particularidad o una gran ventaja que tiene este sistema de empresa en un día, además de tener costos mucho más bajos, ¿no? Y obviamente de ser mucho más rápido el proceso de constitución, es que permite descargar certificados de vigencia, anotaciones y certificados, por ejemplo, de los estatutos actualizados de la sociedad con un solo clic y sin costos asociados. Pasaba muchas veces de que las empresas que están constituidas por el sistema tradicional, que es un sistema igualmente válido, como les comentaba, y por ejemplo necesitan postular una licitación o por ejemplo van a abrir una cuenta bancaria, exigen documentos que son los documentos clásicos, ¿no? Certificado de vigencia probablemente de la sociedad y certificado de estatutos actualizados. Entonces, una empresa que está constituida por el sistema tradicional debe necesariamente acudir al registro de comercio, hacer esta solicitud, pagar obviamente por esos certificados y esperar que esos certificados estén listos, ¿no? En cambio acá de manera súper fácil, tú ingresas a la plataforma con el root de la empresa o la razón social, lo buscas y lo descargas al instante. Acá, por ejemplo, vemos el portal, donde de alguna manera también ustedes pueden ver em, qué es lo que de alguna manera se puede realizar a través de esta plataforma, el constituir empresas, modificar, no sé si se los comenté, pero digamos, por sentido común, tenemos que entender de que la sociedad, al ser un contrato, es modificable en el tiempo, ¿no? Nada es perpetuo. Así como, por ejemplo, si yo declaré en la declaración jurada de iniciación de actividades que voy a desarrollar un giro comercial de comercialización y el día de mañana me doy cuenta que me voy a dedicar a la producción de otros productos,
yo puedo ampliar ese giro comercial, ¿no? En el caso de las sociedades ocurre lo mismo. Si, por ejemplo, el objeto de la sociedad va a ser A y B, y resulta que con el tiempo va a ser C y D y se va a ampliar, eso se puede modificar, se tienen que modificar los estatutos de la sociedad. Si Pedro ya no va a ser el representante legal de la sociedad y va a ser Elena, perfecto, eso se puede también modificar. O sea, todas las, digamos, em, los acuerdos que realicen los socios deben constar obviamente en una escritura de modificación o en un formulario de modificación en el caso de las empresas que estén constituidas por empresa en un día y obviamente eso se puede realizar cumpliendo todos los requisitos legales, ¿ya? Pero la plataforma, digamos, permite, además de constituir, modificar, migrar, es decir, si tú estás constituido, por ejemplo, en el sistema de empresa en un día, puedes migrar al sistema tradicional o viceversa, si estás en el sistema tradicional también puedes migrar al sistema de empresa en un día, ¿ya? Obviamente también se pueden disolver las sociedades. Las sociedades, una de las cosas que no mencioné, pero dentro de los estatutos también se tiene que establecer un plazo de vigencia de la sociedad. Generalmente las sociedades se establecen con un plazo indefinido, a menos que se constituya para un fin determinado. Pero en el caso de, por ejemplo, que una sociedad decida cerrar el negocio, obviamente tiene que llevar a cabo, además de un trámite de término de giro en el servicio de impuesto interno, el trámite de disolución, que es el trámite que pone fin o que pone término legal a una empresa o sociedad. Y por último, también este portal permite generar anotaciones, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, a propósito de estas modificaciones? Uno puede dejar una constancia en la plataforma de empresa en un día, en este registro de empresas y sociedades. Si, por ejemplo, yo soy parte de una sociedad por acciones como único accionista y en el camino decido vender, por ejemplo, a Gerardo o a Macarena a través de un contrato de compraventa, la idea es que ese tipo de transacciones también puedan anotarse en este registro de empresas y sociedades. Y eso se hace también a través de la plataforma. Es solamente necesario tener la clave única o estar, digamos, logueado en la plataforma del sistema de empresa en un día. Ahora bien, como yo les mencionaba, es importante que antes de llegar al proceso de constitución propiamente tal, tengan que definir aspectos previos, ¿no? O sea, se entiende que cuando yo llego a este paso de la constitución, ya sea por empresa en un día o a través del otro sistema, ya debo de tener ciertas definiciones, ¿no? Primero, obviamente escoger el tipo de societario, ¿ya? Y acá, ¿cuál va a ser el tipo societario? Bueno, el que mejor se ajuste a las particularidades propias del emprendimiento, como vimos anteriormente, perdón, el giro, por ejemplo, o la pluralidad o no de sujetos, dependiendo del caso. Por eso es importante definir correctamente la razón social y el objeto de la sociedad, ¿ya? Porque eso está alineado también, lo que tiene que ver con el objeto, con los giros o actividades comerciales que se van a desarrollar y que tienen que ser informados en este trámite de iniciación de actividades. Lo de la razón social también es relevante y de hecho, quizás si nos da tiempo al finalizar la sesión, hay una herramienta que pone a disposición el portal de empresa en un día que permite realizar búsquedas de empresas, por ejemplo, que se llamen de alguna u otra manera. En la base de datos de este registro, tú puedes buscar si es que el nombre que tú deseas establecer o definir para tu sociedad que vas a constituir, puedes buscar si está, digamos, ocupado o no, si está disponible o no. Lo mismo para NIC Chile y también lo mismo para el INAPI que tiene que ver con el registro de marcas comerciales. Obviamente la distribución del capital social es sumamente importante, es un aspecto que sí o sí se tiene que definir previo al proceso de constitución, cuáles van a ser los aportes de los socios accionistas, si va a ser aportes en dinero, si van a ser aportes en bienes, si se va a aportar propiedad intelectual, como por ejemplo una marca comercial, si se va a aportar trabajo o servicios a la sociedad, ¿ya? Acá es importante hacer una distinción y es que las sociedades por acciones no permiten aportes en trabajo, ¿ya? Solamente permiten aportes en dinero o aportes en bienes, muebles o inmuebles. Obviamente también es importante definir de qué manera va a ser la distribución de las utilidades y las pérdidas. Acá generalmente la regla general es que sea en razón del aporte que realicen los socios. Yo soy accionista que poseo el 70% de la sociedad y Macarena tiene el 30% restante. Lógicamente las utilidades de las pérdidas van a ser en razón de su participación. Ahora, esa regla también puede alterarse, ¿ya? Otro tema importante es establecer el régimen de administración de acuerdo a la realidad del emprendimiento. También es importante, ¿no? Saber de que
la persona que tenga el cargo de administrador o de gerente o de administrador, digamos, único, eh, es la persona que legalmente puede obligar a la sociedad legalmente, ¿no? Firmar contratos, por ejemplo. Si yo quiero solicitar una marca, una solicitud de marca en INAPI, voy a tener facultades para ello. Si quiero, por ejemplo, solicitar un crédito o la apertura de una cuenta bancaria, es el representante legal quien puede realizar ese trámite. Entonces, ahí también va a depender de cuál es la figura que deseen emplear. Si son dos socios, por ejemplo, puede existir una administración conjunta. Es decir, que ambos deban concurrir, por ejemplo, en un contrato para que de esa manera la sociedad se pueda obligar. O puede ser que establezcan una administración indistinta, es decir, o puede ser uno u otro, y cualquiera de ambos de manera separada puede también obligar legalmente a la sociedad. También, y es común que ocurra en algunas sociedades, es que se establece, por ejemplo, una administración indistinta, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si se va a suscribir un contrato con una cuantía que supere los 5 millones de pesos, si bien se estableció una administración indistinta, si supera, por ejemplo, esa cuantía, se va a requerir la firma de todos los socios, por ejemplo, ¿no? Y eso es que de alguna manera genera ciertos contrapesos a propósito de las facultades que tiene el administrador de la sociedad. Estas facultades también, bueno, además de las facultades y el tipo de administración es algo que también debe estar contenido en la escritura de constitución o en el formulario de constitución de la sociedad. Otro aspecto importante es definir la modalidad de constitución de la sociedad, obviamente considerando los costos en dinero y los tiempos asociados al proceso. Ahí yo, bueno, me atrevería a decir también de que, dada la experiencia de los proyectos que forman parte del portafolio de la incubadora, la gran mayoría, yo creo que cercano a un 90 o probablemente un poco más, está constituido bajo la figura de empresa en un día. Y por último, y no menos importante, como ya se los mencioné, es importante que, independiente de que no requieran eh, la asesoría o el patrocinio, en este caso de un abogado, por ejemplo, tratándose del proceso de constitución, es importante que se asesoren con algún profesional previo al proceso de formalización, precisamente para evitar errores asociados a esta gestión. Con eso doy por finalizado mi parte, mi intervención en este taller. Y ahora doy la palabra a Macarena para que nos comente sobre la iniciación de actividades. Maca, ¿escuchas? Sí, te escucho. Muchas gracias, Tomás. Y por si se preguntan, las preguntas van a ir al final, final, Ya, para sí, que alcancemos a ver todo. perfecto. Vamos a compartir pantalla para poder controlar. Ya. Y acá estamos. Como les mencionó Gerardo inicialmente, yo soy la coordinadora del departamento de las operaciones de Crisalis, que ahí está el patrocinio e incubación, pero también soy contadora de formación. Así que para que no tengan dudas de lo que les voy a decir. Entonces, una vez que ya escuchamos todo lo que dijo Tomás en relación a cómo conformamos la sociedad, cómo la constituimos, es súper relevante que podamos ver cómo iniciamos las actividades de esta empresa y como mencionó Tomás inicialmente, las sociedades tienen atributos y dentro de ellas tenemos que pensar que al crear una sociedad estamos como teniendo un hijo, hacemos como un poco esa analogía y esta es como inscribirla finalmente para que tenga vida y para que pueda comenzar a hacer sus actividades. ¿Qué vamos a ver en este inicio de actividades? Vamos a hacerlo un poquito más práctico, vamos a ver cómo la autentificación, cómo llegamos acá para poder hacer el inicio de actividades, cómo ingresamos al formulario y cómo hacemos el término de este inicio de actividades. Acá sí es súper importante la forma en que nosotros lo hacemos, si lo hacemos a través de la constitución de la sociedad, si lo hacemos a través de empresa en un día, una vez que finalizamos el proceso, ya podemos hacer directamente desde empresa en un día, hacer esta autentificación, o de lo contrario, si lo hacemos en el sistema tradicional, tendríamos que ingresar al servicio de impuesto interno con el RUT del socio representante, ahí es súper importante, y con eso ingresen acá y la clave que tengan. Si no tienen clave hoy en día, también está la clave única con la cual pueden ingresar. Así que la forma de ingresar siempre va a ser con el representante de la sociedad.
¿Cómo vamos a llegar acá en el servicio de impuesto interno? Vamos a entrar a la página del servicio de impuesto interno, acá yo me autentifiqué como persona natural, vamos a servicio online, ruta de inicio de actividades y lo que nos permitiría llegar al inicio de actividades, donde debemos seleccionar iniciar las actividades. ¿Por qué iniciamos actividades? Porque como les decía yo, finalmente tenemos que buscar las actividades en relación al giro que vamos a realizar y de esta manera vamos a poder hacer las primeras actividades, cómo va a ser la compra. Si lo pensamos como en el proyecto, vamos a poder comprar, recibir boletos de honorario, por lo tanto, es súper importante que hagamos este inicio de actividades. Este inicio de actividades, la idea es que lo realizamos dentro de los 2 primeros meses, una vez que haya estado constituida la sociedad, y de hecho lo podemos hacer en el servicio online. Y en el caso de que ya hayan pasado estos 2 meses, vamos a tener que ir a la oficina física donde nosotros hayamos puesto la dirección de la constitución de empresa. Acá es súper importante que a partir del 2020, debido a toda la contingencia, pandemia, y a todo lo podemos hacer mediante servicios digitales, que es en la página web del servicio de impuesto interno. Antes había hartas cositas que había que hacer en forma directa, pero hoy se simplificó y lo podemos hacer acá. ¿Cómo hacemos esto? Inicialmente vamos a tener nuestro inicio de actividades separadas en 4 módulos, donde inicialmente vamos a tener la identificación. Y todo esto corresponde principalmente a lo que ya tenemos en la constitución de la empresa. Por lo tanto, toda la información que encontremos acá va a ser lo que ustedes tuvieron que decidir al constituir la sociedad. Por eso era súper importante cuando Tomás le decía que primeramente tenía que ver cuánto era el capital que iban a enterar, cuál iba a ser el domicilio, cuál iba a ser el porcentaje de aporte de cada uno de ustedes, en el caso de acciones o en el caso de los socios, si se iba a trabajar únicamente. Entonces, súper importante que eso lo tengan en consideración porque esta información al menos no se va a poder editar en un inicio. Y como dijo Tomás, todo se puede modificar, entonces en el caso de que hicieran cambios dentro de la sociedad, cambiaran tipo de sociedad o incorporaran más socios, en el caso de CTA, pueden hacer las modificaciones posterior al cambio de estos estatutos y se ingresa acá en el servicio de impuesto interno. Pero como vamos al inicio, vamos a pensar que en el inicio, cuando tenemos la identificación, siempre esta información no va a ser editable porque va a ser la que ustedes proporcionaron inicialmente. Posteriormente vamos a tener que elegir la actividad económica y acá es súper importante y en relación a lo mismo que le mencionó Tomás, si ustedes tienen una actividad que tiene solo un giro, es decir, tiene solo un objeto social, nosotros vamos a poder elegir un giro dentro de las actividades. Si tenemos seleccionamos una empresa que nos permite más giros, vamos a poder seleccionar hasta 7 actividades dentro del inicio de actividades. Acá es súper importante que muchas veces yo he escuchado de que dicen algunos me cobran por cada giro, por cada actividad que incorporo. Eso es falso. Lo que nosotros acá tenemos que fijarnos es que las actividades que agreguemos en un inicio nosotros podamos respaldar que efectivamente las vamos a hacer. Si bien podemos colocar 7, lo más probable es que no tengamos cómo acreditar. ¿Y acá qué vamos a hacer? Nosotros podemos elegir, nosotros en este caso vamos a ver solo primera categoría, podemos elegir documentos de primera categoría o podemos elegir de segunda. Pero en sí, hoy, de acuerdo a la nueva normativa, todas las actividades realizadas en primera categoría son afectadas. Esto es un poquito viejo esta información, así que todas las les va a permitir buscar documentos afectos en primera o seleccionar segunda categoría. Ustedes acá van a tener que seleccionar la primera categoría y cuando ingresen acá se va a desplegar, les va a preguntar por las actividades y ustedes van a seleccionar a continuación, van a ver esto, que son todas las actividades que se pueden elegir, donde también existen otras actividades o servicios. Acá lo importante es que todas las categorías de primera categoría van a ser afectas e impuestas como señala acá, por lo tanto es súper importante que ustedes busquen acá las actividades que más se acerque a su objeto social y nos vamos a poner en el caso de que muchas veces tenemos como desarrollo de software y acá vamos a encontrar actividades relacionadas a la a ver, si tenemos por acá, tenemos otros servicios y también vamos a encontrar aquellas relacionadas con el desarrollo y ahí vamos a poder buscar una actividad específica que sea para el rubro que ustedes eligieron. Ahí es importante si tenemos alojamiento de base de datos, si tenemos
el mismo desarrollo de software, podríamos demostrar a través de una factura de compra que efectivamente nosotros tenemos cosas o servicios que nos permitan realizar la actividad principal que ustedes hayan elegido. Entonces, súper importante que tengan claro cuáles son las actividades que van a realizar y cuando realicen la actividad tengan un verificador que les permita hacer esto. Por ejemplo, me voy a ir a un caso súper práctico. Si yo soy una panadería y elijo el rubro de panadería, obviamente esto me va a permitir hacer, una vez que termine el inicio de actividades, me va a permitir poder empezar a hacer compras. Por lo tanto, yo las compras que debiese hacer, si voy a tener una panadería, va a ser harina, aceite, la mano de obra, y en ese caso, con esos documentos de compras, yo puedo acreditar efectivamente que tengo insumos para poder realizar mi actividad. Si soy desarrollador de software, a lo mejor no necesariamente voy a comprar inicialmente un computador o voy a contratar un servicio, sino que lo voy a hacer yo derechamente y en ese caso a lo mejor si tengo la intención de que alguien me va a comprar, puedo acreditar la actividad con un contrato de venta para poder especificar que efectivamente voy a hacer la actividad. Por eso yo les comentaba que si se permite ingresar 7 actividades en el caso de que sea una limitada o una SPA, no necesariamente las deben incluir inicialmente, sino que las pueden ir incluyendo a medida que ustedes vayan realizando las actividades económicas. Por lo que yo les recomiendo inicialmente que tengan una actividad que les permita vender y una que sea del desarrollo mismo de la actividad que ustedes van a realizar. Una vez que nosotros hayamos seleccionado la primera categoría, también debemos informar el capital, que este capital también va a ser el que nosotros colocamos en la constitución de la sociedad, y acá debemos colocar cuánto es el monto, cuándo se enteró, y desde ahí ya colocar el continuo. Posteriormente vamos a tener la dirección, que era lo que comentaba Tomás. Muchas veces cuando generamos la constitución, colocamos la dirección, tal vez Valparaíso, Santiago, pero no damos la dirección completa, y en este caso también podemos completar esa dirección. Lo importante es que acá ustedes tengan el rol y en caso de que no sean propietarios de la sociedad, lo puedan también comunicar dentro de esto. ¿Y cómo podemos acreditar este domicilio? Nosotros podemos acreditar un domicilio que sea tanto propio, sea arrendado o sea cedido. Cuando el domicilio es propio, nosotros tenemos que demostrar que tenemos el certificado de dominio vigente en el conservador de bienes raíces. Es súper importante que tengan esos documentos. El original del certificado de avalúo a nombre del contribuyente o al socio, original de la escritura y compra-venta en el caso de que esté en proceso de compra, y en el caso que esté, o sea, en el caso que esté en proceso de compra, la factura de compra donde la inmobiliaria entregue una declaración comentando de que este inmueble va a ser para la empresa. En caso que ustedes tengan este domicilio y sea arrendado, ustedes deben presentar el contrato de arriendo. Todos estos contratos deben estar firmados ante notario, y ahí es súper importante. No tiene validez si no están firmados ante notario. Si emiten una factura u otro documento, también debe estar firmado ante notario, y arriendo con opción de compra se debe presentar el contrato en original. Y cuando tenemos sesión, acá es decir que yo le entrego mi propiedad para que lo haga un uso un tercero o lo haga al uso de la empresa. Generalmente cuando pasen sesión, por ejemplo, yo soy dueña de una oficina como persona natural, le cedo a la empresa el uso de este inmueble. Para ello debo entregar una autorización notarial donde entrego la cesión de la propiedad al contribuyente, en este caso a la persona jurídica, y también debes venir acompañada de la fotocopia legalizada del dueño de esta propiedad. En caso de que el cedente no sea el propietario directo y sea un arrendatario, también debe venir demostrar la calidad de arrendatario de la propiedad. Así que es súper importante que cuando ustedes agreguen un domicilio dentro de el inicio de actividades, pueden acreditar el domicilio que están señalando para fines tributarios, que va a ser donde ustedes lo notifiquen finalmente y donde ustedes realizan su actividad económica. Si no tienen este domicilio tributario, es súper complejo que podamos iniciar eh, el inicio de actividades finalmente, porque este es un requisito previo para que ustedes puedan iniciar las actividades de su empresa.
Y también nos va a permitir, cuando coloquemos el domicilio, entregar una dirección distinta a nuestro domicilio tributario, que puede ser una dirección postal, una dirección no urbana o sin notificaciones, que básicamente es en caso de que no nos puedan encontrar en el domicilio principal, nos puedan notificar en una de estas dos. Hoy en día, como que no se usa mucho el utilizar un domicilio postal o una dirección urbana, sino que se utiliza el correo electrónico, y para eso existe otra sección dentro del servicio de impuesto interno donde ustedes pueden colocar su correo electrónico y actualizarlo para que los vayan notificando. Y esto lo pueden hacer una vez que ya hayan terminado el inicio de actividades. Y en el caso de que llegasen a poner una dirección urbana, es súper importante que el rol de esta dirección sea distinto al del domicilio principal. Entonces, cuando ustedes hagan ingreso a la dirección, es súper importante que si es un inmueble arrendado o un inmueble propio, tengan por ahí la escritura o el contrato en el caso, y tengan el rol y toda la información necesaria para completar este paso. Y una vez que ya hayamos definido las actividades y la dirección, vamos a tener un resumen. En este resumen va a salir la información de la empresa y el monto enterado, la dirección y las actividades económicas. Claramente esto es una prueba, entonces por lo tanto hay una sola que es empresa de traducción, donde nos dice si es aspecto o no a impuestos. Y una vez que hayamos revisado esto y está todo bien, si no está bien, podemos devolvernos a hacer los cambios que correspondan, salvo en el de autentificación, efectuamos el inicio de actividad. Que una vez iniciado dar conformidad al inicio de actividades, vamos a tener este documento que nos va a decir que está iniciado la empresa, ya tenemos como ruta asignado y tenemos algunas cosas por hacer. Por ejemplo, hoy en día, esta es una imagen un poco más vieja, hoy en día te pide abajito hacer la acreditación tanto de domicilio como de las actividades, y para ello tú debes colocar dentro de este inicio de actividad, en el caso de que hay un contrato de arriendo, supongamos que somos o arrendamos la propiedad, se debe subir el contrato de arriendo, y para verificar la actividad, si es que tenemos algún documento, lo podemos subir. Por ejemplo, una intención de compra, si es que no, eso se espera y se hace posteriormente para verificar las actividades que hemos colocado. Y ya una vez que tengamos listo nuestro inicio de actividades, se generará un certificado de inicio de actividades donde vas a decir el tipo de sociedad, cuándo se inició, el nombre, cuál es la actividad principal que van a realizar. Si pueden ver acá, yo tengo las 7 actividades que permitía inicialmente poder realizar. Sin embargo, ustedes podían seleccionar menos, y también sale el capital enterado y quiénes son los responsables de este capital. Lo mismo que decía Tomás, finalmente dentro de este inicio de actividad vamos a tener un resumen de la constitución de la sociedad para quedar plasmado en este inicio de actividad, y toda modificación que se haga a la sociedad posteriormente se debe informar en el servicio de impuesto interno para que quede igual que las modificaciones que se hayan realizado. Esto le llega al correo que ustedes mencionaron inicialmente para que los notificaran, y con esto pueden demostrar que ya tienen el inicio de actividad. ¿Y cuáles fueron estos pasos que nosotros tuvimos que ver? Primero, inicialmente, autentificarnos, ser una persona mayor de 18 años que constituye la sociedad, ya sea por empresa en un día o por el sistema tradicional. Yo les dije que por empresa en un día van a ir directamente a la página del Servicio de Impuesto Interno para poder hacer este inicio de actividad. Si lo hacen en el sistema tradicional, ustedes van directamente al Servicio de Impuesto Interno online y hacen la autentificación con el root del socio. Posteriormente deben elegir las actividades, que estas actividades tengan relación al objeto social. Es súper importante que si en el objeto social colocaron una gama amplia, a lo mejor pusieron asesorías en generales, podrían seleccionar varias asesorías dentro del giro de las actividades que le entrega el Servicio de Impuesto Interno. Posteriormente debemos acreditar las actividades y el domicilio que colocamos dentro de este inicio de actividades. Para ello vamos a tener que ver lo que yo les puse recién, si es arrendado, si el bien es arrendado, si es propio o es cedido, debemos tener la información. Y por último, una vez que ya hemos
entregada esa información y validada la información, vamos a obtener el certificado de inicio de actividad que nos va a permitir empezar a realizar las actividades propias de la empresa. Inicialmente, tal vez solo podamos hacer compras relacionadas a los giros que tengamos, porque una vez que queramos hacer ventas en relación a los giros que notificamos, sí o sí tenemos que tener acreditadas las actividades. Y para poder acreditar las actividades, yo debo demostrar, como les dije anteriormente, de que cuento con los insumos, servicios para poder realizar esa actividad. Y una vez que cuente con esos insumos, puedo solicitar tener factura electrónica, en este caso, y lo debo hacer a través del servicio de impuesto interno. Y ahí hemos concluido nuestro inicio de actividades y nuestra conformación de sociedades. No sé si por ahí está Jera y si alguien tiene alguna pregunta. Sí, sí, estoy. Muchas gracias, Maca, muchas gracias, Tomás, por este taller. Ahí, bueno, dejo abierto por si alguien quiere hacer alguna consulta a Macarena o a Tomás, y puede levantar la manito o bien dejar su pregunta en el chat. Sí, mientras alguien quizás está pensando en hacer alguna pregunta. Lore, 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 de ahí intervengo yo. Lore, adelante. Hola, Hola, hola. tengo muchas dudas. Yo ya tengo conformada tenemos una SPA con mi socia, pero no hemos hecho inicio de actividades. La SPA la conformamos antes, postulamos al fondo como SPA y no sabía que después de 2 meses hay que hacer el trámite directamente en impuestos internos, entonces no se puede hacer en línea. O sea, yo primero lo trataría en línea, porque por lo Ya, general lo permite el sistema, pero si no te lo permite, te va a salir un mensaje que te dice acérquese a la oficina donde tiene la jurisdicción. Y ahí ya, lo puedes ir perfecto. a realizar. Si no te sale el mensaje, puedes continuar y hacerlo vía internet. Ya. Lo otro es que nosotros el otro día teníamos, no sé cómo, el tema de la facturación. A ver, vamos a hacer una plataforma, una app que conecte gente, ¿ya? Que conecte un cliente con un artista. Entonces, dentro de esa lógica, no sabemos cómo se factura, quién tiene el IVA, cómo descontamos IVA, porque en realidad nosotros, claro, no vamos a tener compras constantes, sino que mantención como de plataforma, sueldos, pero para generar facturas con IVA y ir descontando mensualmente IVA, no vamos a tener ese descuento. Entonces, no sabemos, pero ahora las facturas exentas de IVA están súper limitadas. Entonces ahí teníamos la duda, ¿qué pasa con empresas de servicios digitales? ¿Cómo lo hacen, no sé, Uber o otras empresas que tengan servicios digitales? Rappi, Sí, ahí Lore, yo creo que lo podemos dejar como para una sesión aparte, ¿ya? finalmente para que podamos resolver dudas específicas como del proyecto. Y ahí lo puedes decir a Gerardo si necesitas reunirte con nosotros o escribirnos directamente para que lo veamos. Porque Ya, súper, para tener la sesión antes de hacer el inicio de actividades, porque es complejo como eso. Lo sí, en otro es, realidad, ah, ahí, Lore, puedes hacer el inicio de actividades sin problema. Sin embargo, porque finalmente vas a ver el tema de facturación posteriormente, va a ser un problema para después. Entonces, pero no yo voy a tener problema con el giro que ponga. bueno, sí podría ser, en ese sentido, podría existir una limitante, pero si pusiste como un objeto social, el giro va en relación a las actividades, van en relación al objeto social que tú decidiste, no va al tema de cómo vas a facturar en el futuro, porque no existen hoy en día actividades que estén afectas a impuestos, todos son afectos. Ya. Lo otro es que la actividad siempre se acredita aunque sea la primera vez. La actividad, es que en realidad la actividad nosotros la generamos para que tú puedas hacer compras en relación al objeto social. No es necesario que la acredites inicialmente, porque la actividad
es lo que tú vas a hacer en el futuro. Entonces, para cuando tú tengas que emitir ventas, pero sí o sí, como lleva como el huevo de la gallina, primero tienes que hacer compras para poder acreditar la actividad. Claro, Sí, así que no se ya, acredita inicialmente. Tú puedes empezar, iniciar las actividades sin necesariamente acreditar la actividad. Lo que sí o sí tienes que acreditar inicialmente es el domicilio. perfecto. Eso era mi otra pregunta. ¿Puede ser domicilio digital? Vi que hace poco hubo como todo un tema con los domicilios digitales que los habían como invalidado, pero después los volvieron a validar, porque nosotros estamos como con complicaciones vivimos en sector rural, acá en Pichidangui, y que sean como contratos de arriendo, con descripción comercial. Entonces queríamos, al ser una plataforma de servicios, contratar un domicilio digital. Sí, puedes utilizar un domicilio digital, porque claro, el Servicio de Impuesto Interno se retractó de lo que dijo de la oficina Sí. virtuales. Sin embargo, tienes que considerar la patente comercial para poder realizar la actividad económica. Y que la oficina virtual te permita sacar como patente comercial en el lugar. Con esa dirección, a eso me refiero. A que la Sí, oficina virtual me permita sacar patente comercial. hay una aclaración, ¿Por Lore, es qué? que ¿Ya? como decía Macarena, tú tienes que subir el documento, el contrato, ¿verdad? Y ese contrato, obviamente, el Servicio de Impuestos Internos lo debe examinar. Y en ese contrato, obviamente, no debe estar prohibida la posibilidad de que tú, de hecho, más bien tiene que estar expresa la posibilidad de que tú puedas asociar ese domicilio, en este caso de una oficina virtual, para efectos de acreditarlo ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces Ah, en ahí el contrato tiene que estar expreso que Exactamente, porque puede ser que a lo mejor existe una prohibición y después te lo va a objetar el Servicio de Impuesto Interno. Ahora, las oficinas virtuales generalmente otorgan este servicio precisamente para ese fin. Entonces, si sí, hay, por ejemplo, hay un cowork, ellos ya saben, digamos, que ese es el fin muchas veces por los cuales los emprendedores contratan el servicio. sí, porque en el fondo el que estábamos viendo es un domicilio digital, pero es para el tributario, domicilio tributario, es decir. Entonces, ya debe estar validado para poder, al ser tributario, creo que Claro, claro, y lo que generalmente o sea, te tienen que entregar el rol de la propiedad, el rol que entrega el Servicio de Impuestos Internos, o está señalado en el contrato, o tú se lo tienes que solicitar en este caso al arrendador, porque como mencionaba Macarena ahí en el ejemplo, tú tienes que incorporar el rol de la propiedad, la comuna y el domicilio. perfecto, el rol de la propiedad. Sí, ahí David creo que también quiere hacer una Muchas consulta. gracias. De nada. Sí, gracias Tomás. Eh, bueno, David Acuña de IT Insight, yo creo que en la medida que vaya pasando los días van a aparecer hartas preguntas. Ahora, más que nada, nosotros no tenemos conformado todavía una sociedad, estamos pensando en hacer una SPA. Tenía una pregunta de respecto al capital. ¿Hay un capital mínimo que exista que tengamos que poner aquí? ¿Un capital recomendado? ¿Cómo funciona eso? Porque ahí desconozco totalmente. Sí, ahí respondo, quizás Maca después quiera complementar, pero no existe legalmente ningún mínimo, ningún máximo, ¿ya? El capital es un monto simbólico que idealmente represente el capital que ustedes, digamos, van a utilizar para poder comenzar con el negocio. Por ejemplo, si es que están pensando, un ejemplo, no desconozco el detalle de tu proyecto, David, pero por ejemplo, si es que yo quiero comenzar con un emprendimiento de una panadería, constituyo una sociedad, ¿verdad? Tengo un capital inicial que es el que declaro en los estatutos. La idea es que ese capital sea representativo de lo que yo, por ejemplo, voy a invertir inicialmente. O sea, voy a comprar equipamiento, voy a comprar hornos, ¿verdad? Voy a comprar de alguna manera la maquinaria que me permite poder comenzar con el negocio. Entonces la idea es que sea representativo, no es un capital que tengas que acreditar en ningún lugar, simplemente declararlo, ¿no? Se declara en el formulario de postulas de constitución de sociedad o en la escritura de constitución de sociedad y posteriormente en el procedimiento de iniciación de actividades, que fue lo que explicó Macarena. Ahí también se tiene que indicar el capital Ya. social. Ahí, Tomás, porque en el caso de nosotros queremos hacer un aplicativo digital, independientemente de cuál sea el fin de eso, un aplicativo digital. Entonces, porque mi pregunta es, no sé, yo podría hacerlo con 10.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia si yo pongo 1 millón, 10 millones respecto a ese capital inicial?
La verdad que no tiene ningún... por ejemplo, había un mito que se asociaba, por ejemplo, a la posibilidad de que los bancos te otorgaran con mayor o menor facilidad un producto financiero, por ejemplo. Es decir, si yo tenía 100.000 pesos de capital Sí, versus una sociedad que tenía 10 millones, probablemente iba a existir a lo mejor una opción mayor de poder acceder a un servicio financiero. Lo cierto es que muchas veces, por ejemplo, tratando de hacer ese trámite, una empresa que está recientemente constituida difícilmente puede acceder, por ejemplo, a la línea de crédito, ¿no? Bueno, los bancos tienen también sus propios procedimientos de validación respecto de, en este caso, los socios que conforman una sociedad. Pero básicamente yo creo que no tiene ninguna implicancia. Yo la verdad que como consejo te diría de que no establezcan un monto ni muy bajo ni tampoco tan alto. ¿A qué voy con esto? Generalmente las sociedades se constituyen con un capital de 1 millón de pesos, por ejemplo. Eso es lo que comúnmente uno ve en los estatutos de las sociedades, ¿no? Pero como te digo, es algo que, como te digo, tiene que ser representativo del capital que ustedes están invirtiendo con este negocio y la idea es que sea un monto simbólico, como te decía David. ya, perfecto. Vale, me queda claro. Y Ahí, otra pregunta. ahí, David, ¿Sí? como para complementar lo que dijo Tomás, en realidad, como decía Tomás, es un monto simbólico para demostrar tu operación, pero también es importante que aquí consideres que si tienes un fondo adjudicado, al menos el capital debiese ser el aporte que tú colocas. Porque cuando hagamos como temas contables, puede existir como un problema de que tú vas a tener que colocar como aportes adicionales y no vas a ver a lo mejor el contador cómo reflejarlo como capital efectivo de la empresa. Tal vez tu capital va a ser más poquito y no va a coincidir finalmente con lo que vas a aportar. Entendí. Súper. Sí, gracias, Magda. Gracias, Tomás, también. Y ahí una segunda pregunta, porque después van a salir varias, pero se las hago después. Respecto al domicilio, si yo pongo mi domicilio particular, un departamento propio que tengo, ¿tiene alguna implicancia legal en otro sentido el yo poner mi domicilio? Porque si yo pongo la sociedad, la sociedad responde ante cualquier cosa. Yo me estoy anteponiendo, no sé, no tengo idea ni siquiera qué, pero es como para saber si yo pongo mi dirección particular, ¿eso tiene alguna implicancia? O sea, claro que tiene una implicancia, porque de hecho por eso también el recelo un poco más bien los requisitos que establece el Servicio de Impuestos Internos de que no pueda existir la libertad de declarar cualquier domicilio, básicamente porque es el domicilio oficial de la empresa. Si el de la empresa el día de mañana, por ejemplo, acarrea deudas y eso, por ejemplo, genera un efecto de una demanda judicial en contra de la empresa, los acreedores van a demandar en ese domicilio. Por lo tanto, ese podría ser, por ejemplo, un efecto. Por eso es tanta la condición de establecer un domicilio tributario, porque pasaba, por ejemplo, voy a poner el caso de nosotros. Nosotros estamos en Avenida Valparaíso, estábamos antiguamente en un espacio que era un cowork, y nosotros le dábamos la opción a los emprendedores que pudiesen establecer como domicilio tributario el lugar donde nuestras oficinas, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Que algunos emprendimientos después del tiempo egresaban, ya digamos finalizaba la ejecución de sus proyectos, y en algún momento pasó que nos notificaron a nosotros por ejemplo, alguna demanda o alguna cobranza. Entonces, ahí también se genera un problema en este caso para la universidad o en este caso para, no sé, por ejemplo, estoy pensando a alguien que vive con sus papás y sus papás les dan una autorización para que establezca el domicilio comercial. Van a llegar a demandar al domicilio en este caso de este tercero que autorizó o que se dio, qué sé yo. Entonces eso genera claramente un efecto porque puede, por ejemplo, haber un embargo en un domicilio que no corresponde y ahí también este tercero va a tener que intervenir para demostrar de que este caso no es el quien acarreó la deuda, sino que este tercero, digamos. Hay un mecanismo legal para poder repeler esa acción judicial, pero ahí nos vamos a otro tema. Pero esa podría ser, por ejemplo, una implicancia, David, que podría mencionarte. Vale, vale, perfecto. Yo tengo alguna, con respecto a lo que mencionó Lore, de la facturación que tiene que ver con aplicativos digitales, también me interesaría, si es que tiene una conversa con respecto a eso, después me interesaría participar, ahí lo dejo como abierto por si acaso. Gracias, gracias por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, mientras tanto, si es que alguien aún está pensando en plantear alguna duda, quería hacer algunas aclaraciones, sobre todo para aquellos que todavía no están, que están por, digamos, formalizar. El sistema empresa hoy en día permite
la suscripción el formulario o la escritura de constitución a través de firma electrónica avanzada. O sea, hoy en día puedes constituir una sociedad sin pisar la notaría, ¿ya? Sin pisar una notaría, incluso sin pisar la oficina del Servicio de Impuestos Internos. Así que eso también se los comento porque muchas veces, no sé, yo sé que Lore que comentaba que ya constituyó su sociedad, pero a lo mejor pasa que alguien puede estar en un lugar alejado o simplemente por un tema de logística no puede trasladarse o simplemente porque es mucho más fácil hacerlo en línea, se puede hacer en línea, ¿ya? Esa es la primera aclaración que no comenté en la presentación. Y lo otro que quería comentarles, también para aquellos que están en este proceso de formalización, es que las bases técnicas del instrumento Semilla Inicia de Corfo establece ciertas condiciones a propósito de este tránsito de persona natural a persona jurídica, que es básicamente la participación, ¿ya? Ahí lo que establecen las bases es que el beneficiario o persona natural, beneficiario o beneficiaria persona natural, debiese tener una participación mayoritaria o igualitaria respecto de los otros participantes, digamos, de la empresa, ¿ya? Y también establece una cierta condición respecto de la participación del equipo de trabajo en la sociedad, ¿ya? En el formulario de postulación ustedes declararon, digamos, un equipo de trabajo y lo que dicen las bases técnicas de la línea en relación a eso es que las personas que forman parte del equipo de trabajo tienen que tener al menos un 5% de participación en la sociedad, ¿ya? Esa es una aclaración importante. Lo otro importante es que nos informen, idealmente antes de, ¿ya? O derechamente nos envíen, una vez que ya lo constituyeron, nos envíen o nos comenten, porque Corfo, digamos, tiene que también, Corfo en la base establece que el beneficiario o la entidad patrocinadora debe informarles cuando exista esta constitución de sociedad, ¿ya? Porque Corfo de alguna manera también genera esta revisión para que se cumpla lo que se dispone en las bases, que es lo que básicamente lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Y no existe otra posibilidad de cambiar beneficiario. Corfo solamente permite el tránsito de persona natural a persona jurídica. En el camino no existe posibilidad de poder cambiar al beneficiario. Y lo segundo, para aquellos casos de empresas lideradas por mujeres, también Corfo establece ciertas condiciones respecto de cómo tienen que estar conformadas estas empresas lideradas por mujeres. En la mayoría de los casos postularon como persona natural mujeres, por lo tanto califica inmediatamente. Pero la idea es que también, una vez que se constituyen estas sociedades, tengan al menos una participación mayoritaria o teniendo, por ejemplo, un 30% de la sociedad, al igual que los otros socios o las otras socias, que sean además representantes legales de la misma. Eso también es un antecedente importante para aquellos casos que fueron beneficiadas con esta modalidad de empresas lideradas por mujeres. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, consulta, comentario sobre lo que hemos conversado hasta acá. Creo que no. Yo, de todos Parece. modos, quería también, adicionalmente, antes de finalizar, comentarles de que estamos a disposición como equipo de poder también aclarar ciertas dudas relacionadas con lo que conversamos ahora. Como decía David, es probable que nazcan algunas otras en el camino. Así que ahí en ese sentido estamos a disposición como equipo para poder apoyarlos en este proceso y realmente aclarar las dudas que tengan para que, digamos, sea de manera satisfactoria. Así que gracias obviamente por su participación. Ella, Gerardo también, Andrea y Sandra por la coordinación de la actividad. Perfecto. ¿Me voy a decir algo? Muchísimas gracias y que toda coordinación de preguntas adicionales que tengan que hacer como más relacionadas directamente a su proyecto, como dijo Tomás recientemente, las puedas canalizar con Gerardo y así podamos coordinar una reunión para aquellas dudas que sean específicas de sus proyectos. Perfecto. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias, Tomás. Bueno, gracias también a todos los que participaron en esto. Y bueno, seguimos en contacto ante cualquier duda o consulta que puedan surgir en el campo. Así que muchas gracias y estamos en contacto en este proceso de formalización. Y Que ahí yo tengan- quisiera solo agregar que la presentación está ya cargada en Notion, en la misma actividad. Ahí la pueden visualizar y ahí mismo va a quedar la grabación. ¿Ya? Vale. Y bueno, como ya decía Gerardo, toda asesoría como personalizada, caso uno a uno, lo canalizamos y lo coordinamos por internet. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Que estén muy bien. Igualmente, chao, chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao.